¿Qué es el pensamiento crítico? Herramientas profesionales del siglo XXI. ¿Qué es el pensamiento crítico? Aquella cualidad que muchos te piden poseer, pero que si lo analizamos detenidamente, probablemente estas personas tampoco lo posean. Y es que en qué trabajo o en qué universidad no se te pide pensar críticamente. El pensamiento crítico no es criticar sin fundamento alguno. No es juzgar o señalar algo o alguien. Ponerte en esa actitud, de hecho, te va a llevar lejos del pensamiento crítico. Tampoco es adoptar una actitud de ir en contra de todo lo que escuchas, hacer valer el dominio de tus ideas, porque esa actitud de ir en contra de todo lo que oyes también te va a llevar lejos del pensamiento crítico. Vamos a ver una definición de pensar. Según la Real Academia Española, pensar es formar o combinar ideas o juicios en la mente. Es decir, el pensamiento es una actividad que ocurre dentro de nuestro cerebro a partir de la cual interpretamos la realidad que observamos. Vamos a ver una definición de criticar. De hecho, hay dos, según la Real Academia Española. La número 1 es analizar pormenorizadamente algo y valorarlo según los criterios propios de la materia que se trate. Si ponemos atención a la definición, veremos 4 palabras clave: analizar, pormenorizadamente, valorarlo y criterios. Es decir, se compone de un análisis detallado, minucioso, donde se valora o sopesa en base a criterios o pautas demostradas. La segunda definición es lo que no tiene que ver con el pensamiento crítico, sin embargo es una definición válida para criticar. Es hablar mal de alguien o de algo, o señalar un defecto o una tacha suyos. Esto no es el pensamiento crítico. Esto es una postura de señalamiento que puede adoptar cualquier individuo, aunque éste no esté justificado por nada. Señalar un defecto no implica pensar, solo alzar tu mano y apuntar con tu dedo y quejarte interminablemente. Entonces, ¿qué es el pensamiento crítico? Vamos a conjuntar una definición extraída de la Wikipedia. El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. El pensamiento crítico te lleva a que te plantees dudas constantemente sobre lo que sucede día a día a tu alrededor. Incluso dudas sobre ti mismo, tu forma de pensar o de actuar, tu misma visión de la realidad. Esta es una de las frases que más me encantan de Maquiavelo. En general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ves. Escrita por Nicolás Maquiavelo, aproximadamente por el año de 1513, en su obra titulada El Príncipe. Vemos cómo aparece la palabra juzgar, lo que implica que el pensamiento entra en juego, pero juzgar por los ojos no es lo mismo que juzgar por el intelecto, porque muchas veces lo que se ve no lo es todo, sino que hay circunstancias de fondo que tenemos que analizar a profundidad antes de emitir un juicio. Eso es lo esencial del pensamiento crítico. Y es que si lo meditas un poco, ¿tú dudas? ¿Te has preguntado por qué crees lo que crees? ¿Por qué eres como eres? El pensamiento crítico empieza dentro de uno mismo. No le puedes pedir a alguien que posea el pensamiento crítico si antes tú no has realizado una autocrítica de tu ser. No con una finalidad destructiva, sino constructiva. Aunque en opinión personal, en ciertos momentos sí deberíamos destruir ideas y conductas dentro de nosotros que llegan a ser muy nocivas. Dudar no es malo. Por cientos y miles de años al ser humano se le prohibió dudar. El dudar te puede llevar a varios escenarios distintos. Por ejemplo, dudar y analizar detalladamente algo que te haga tomar mejores decisiones ante la realidad.
Otras veces la duda tendrá que ser más meditada, mayormente analizada. Tendrás que pedir opiniones a diversas formas de pensamiento y arriesgarte a tomar una decisión. Pero te aseguro que será una mejor decisión que si no lo haces por medio del pensamiento crítico. Y otras veces el dudar de ciertas cuestiones te lleva a tener esa duda constante a lo largo de la vida. Posiblemente tomes una postura definitoria de manera momentánea, pero en el fondo sabes que la duda está ahí y debes aprender a lidiar con ella. Estamos en el siglo XXI, la era de la información. Anteriormente a esto, la limitación para desarrollar el pensamiento crítico era la escasez de información, pero hoy en día es lo opuesto. Tenemos tanta información, estamos inundados de datos que nos bombardean a diario y el pensamiento crítico ahora debe usarse para saber navegar entre lo útil y lo que solo es contenido sin sentido. Porque un exceso de información sin el criterio adecuado para valorarla nos puede llevar a tomar posturas equivocadas. ¿Cuántas veces no hemos visto noticias en redes sociales y las damos por verdaderas? No basta con leer los encabezados sensacionalistas para formarnos una opinión de algo. Eso no es suficiente. Ni siquiera abrimos las notas incluso para leerlas. Solo el simple encabezado y foto de primer plano nos sirven para informarnos. Igual de importante es ver la fuente de origen de estas noticias, pues no todos tienen la credibilidad necesaria para tomarlos tan en serio. Y te compartiré una idea más, que incluso aquellas agencias de noticias que sabemos que son fuentes confiables de información, deberíamos tomarnos con cuidado lo que dicen, porque a última instancia, estas son compañías que sirven a intereses económicos. Aquí te comparto una frase de un geopolitólogo muy famoso, del cual omitiré su nombre. Yo no leo noticias, yo leo intereses, haciendo referencia a los intereses económicos de los propietarios. ¿Te ha pasado que te llegan cadenas de mensajes diciendo que tal médico afirma esto, que tal experto recomienda al otro, que te van a dar una solución a un problema que nadie quiere que sepas? Y este es un escenario peor que el anterior, pues por lo menos en las plataformas de redes sociales se coloca una fuente de información, aunque esta sea falsa. Pero este no es el caso en plataformas de mensajería. Aquí solo es un mensaje que pudo haber escrito cualquier persona, con buenas o con malas intenciones. Recuerda que los artículos de alto nivel no se distribuyen de esta manera, sino en revistas prestigiosas. Y si ahora nos trasladamos al ámbito profesional, ¿practicas tú el pensamiento crítico ahí? ¿Cuántas veces no has escuchado las siguientes frases? O bueno, seamos honestos, ¿cuántas veces no las has dicho tú mismo? Aquí así se hacen las cosas. El jefe dice esto y así se hace. Llevamos años haciéndolo de esta manera y tú no nos vas a venir a decir cómo hacerlo ahora. Este tipo de ideas van en contra del pensamiento crítico, pues no permiten que la innovación o mejora se lleve a cabo de una manera más fluida. Siempre en todo tipo de organizaciones la resistencia al cambio es un factor muy determinante con el que se lucha constantemente. Aunque claro, hay otro tipo de organizaciones mucho más experimentadas donde sí toca sentarse y aprender. Pero te aseguro que incluso ahí podrás cuestionar procesos susceptibles de mejora. ¿Eres dueño de un negocio? ¿Cuántas veces no te has aferrado a tus ideas y gustos personales? Y por el otro lado, ¿no escuchas lo que la gente dice u opina de tu producto o servicio? O peor aún, ni siquiera te preocupa el escucharlos. ¿Alguna vez recuerda haber visto un episodio de una serie estadounidense donde el dueño de una cadena de ensaladas se ponía detrás de un espejo falso y escuchaba lo que los clientes normales decían de su producto? Lo que escuchó no le gustó nada y prefirió decir que estas personas no sabían de lo que hablaban y se fue. En cambio tú,
Usa tu sentido crítico. Deslígate de falsas ideas que no te van a permitir mejorar o incluso sobrevivir como negocio. Aprende a escuchar lo que tus clientes dicen, aunque eso no te guste. ¿La escuela libera al ser humano o lo encadena? ¿Lo enseña a salir al mundo a innovar, a generar cambios, o lo enseña a replicar lo que ya está presente en la sociedad, incluyendo todo lo malo de esta? ¿Cuántas veces te ha pasado que das por cierto algo que se te dijo en la escuela y eso no era tal? Al paso del tiempo te diste cuenta que solo lo creíste porque pensaste que quien te lo decía era una persona autorizada en el tema para hacerlo. El sistema educativo se encuentra lejos de fomentar el pensamiento crítico. Cállate, salte, este es mi método, yo soy el docente. Eso ya lo deberías de saber. ¿Qué pregunta tan tonta? Son algunas ideas que anulan por completo el pensamiento crítico. Si estás en la escuela, cuestiona todo. Cuidado, no dije critica todo, como aquella definición de criticar por criticar solamente que dimos previamente. Cuestiónalo, pero infórmate, consulta, lee libros especializados, ve videos de fuentes confiables y entonces cuestiona sin parar, aunque quien esté al frente se moleste contigo. El ser humano es esclavo de sus creencias, de sus prejuicios. Atrévete a romper esas cadenas y libera tu mente de esa atadura. Sé más reflexivo, no te apresures a hablar, medita tu opinión, tómate tu tiempo. Hay que aprender a escuchar primeramente para hablar con mayor conciencia sobre las cosas. Religión, política, economía, diversidad de pensamiento. Todo eso genera una riqueza cultural invaluable en el ser humano. Es la cultura misma. Pero de vez en cuando, no está mal que lo cuestiones y seas capaz de adoptar otras posturas. Dicen que las personas que viajan mucho, por ejemplo, expanden notablemente su mirada de la realidad. Te invito a que te hagas estas preguntas de ti mismo. Las puedes interiorizar a lo largo del día. Las puedes escribir en un papel o compartir con alguien. Recuerda que el pensamiento crítico comienza desde el interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué actúo de tal forma ante tal situación? ¿Elige alguna situación de tu agrado? ¿Por qué existen miedos dentro de mí? ¿Por qué hago lo que no me hace feliz? ¿Por qué tengo esta postura ante tal tema? Nuevamente selecciona un tema que te pueda repercutir. Y finalmente, ¿por qué me he llegado a cegar ante la realidad? Para estas preguntas posiblemente no tengas respuestas inmediatas. Algunas te podrán llevar poco tiempo, otras incluso años. No tengas miedo de dudar y aceptar que a veces no se puede tener la certeza de todo en la vida. Si gustas, puedes aportar un comentario a este video y compartirnos tu experiencia. Gracias. Practica el pensamiento crítico.